digamos que la fundación, la idea fundacional central estaba en las 5 ideas de Lenin. Lo recordamos, que alude al tema de la exportación de capital, a la fusión del capital bancario con el capital financiero, al surgimiento de los monopolios y a la repartición del mundo en función de los intereses de esa fusión y en particular de esos países que encarnan esos fenómenos específicos mencionados. Creo que en este punto no hay dificultad, basta recordar un poco las ideas centrales, que habría que desde luego ser más profundos en analizarlos y en discutirlos, pero de todas maneras el planteamiento leninista alude a esos hechos importantes, frente a lo cual fundamentalmente, claro, aparece, destaco yo, se puede destacar también el de Buhari, pero destacaría los aportes de Rosa Luxemburgo, quien, digamos, es una profundización de esto, haciendo explícito un elemento importante, y era el elemento del colonialismo y las bases de lo que posteriormente en América Latina iba a ser la teoría de la dependencia. Es decir, se trataba fundamentalmente de un régimen colonial que se expande en virtud de las necesidades de la realización de la mercancía y de la realización de las inversiones. Y en ese sentido, el imperialismo entonces se entiende como esa expansión en virtud de que probablemente en los mercados internos de los países, que después en la teoría de la dependencia denominaría países centrales o países metropolitanos, ante esa imposibilidad entonces se adelanta una política colonialista que busca la expansión de eso y la extracción del excedente económico. Es un elemento central de análisis. A este respecto, nosotros podríamos tener dos lecturas que en realidad pueden ser complementarias, dos lecturas, digámosle no explícitas siempre en el debate sobre el tema del imperialismo en el sentido clásico. Esas dos lecturas se refieren, una, en primer lugar, a que evidentemente estos autores daban cuenta del estadio del capitalismo y de la forma como se comprendió la mundialización en ese periodo. Y la otra lectura sería la de sugerir que en realidad el problema del imperialismo es un problema, el problema del imperialismo, así como el problema de la dependencia, y en general el de la mundialización, sería una estructura de relación entre naciones. Relación entre naciones que conduciría a una suerte, y en ese punto la teoría de la dependencia profundiza, sería una relación en la cual los países centrales explotan a los países de menor nivel de desarrollo, a los países de menor nivel de desarrollo capitalista. En ese marco se desarrolla la teoría de la dependencia y se plantea ya específicamente, es decir, lo que estoy tratando de mencionar es cómo estas elaboraciones de Lenin y particularmente de Lenin, a las cuales me he referido, las de Lenin y de Rosa Luxemburgo, tienen un significado específico en la estructuración de la teoría de la dependencia. Y entonces, en ese sentido, se dice, bueno, se llega a un estadio, digámosle así, teórico, a un estadio teórico en el cual aparece una diferencia, en mi opinión, bien diferente a una elaboración que consulte en particular la teoría del valor-trabajo. Es decir, tanto la teoría leninista como la teoría de Rosa Luxemburgo, aun cuando hay que reconocer que en verdad Rosa Luxemburgo quizá hizo el primer llamado vehemente e intentó desarrollar su planteamiento en esa dirección, en cuanto a adecuar, en cuanto a que la teoría del imperialismo pueda construirse a partir de la teoría del valor-trabajo.
Y la teoría del valor trabajo, en primer lugar, plantea que el fenómeno de la acumulación de capital y de la extracción de excedente es un fenómeno económico, no es un fenómeno extraeconómico. Y la relación que existe, la propuesta que existe en la tesis que formularía la idea de que el imperialismo es, conjuntamente con la teoría de la dependencia, es un fenómeno de explotación de un país sobre otro, tiene varias dificultades para ser incorporada en el contexto de la teoría del valor trabajo. La primera dificultad, naturalmente, es la de que, bueno, estamos hablando de países un poco, si queremos decirlo de esta manera, vaciados de contenido. Los países de menor nivel de desarrollo tienen clases sociales. No podemos hablar en general de Colombia o de Haití, para ponerlo en los extremos, o de Chile, o de Argentina, de Guatemala, de México, etcétera, etcétera. No podemos hablar en sentido general, sino que evidentemente dentro de esos países existen clases sociales, existen procesos productivos, existe generación de excedente por la vía de lo económico. En ese mismo sentido, plantearía yo, no se trata, por lo tanto, de hacer una lectura del imperialismo en la cual hay un país que explota a otro, a menos que en principio yo pudiese tener la posibilidad de hacer una presentación de las estructuras de clase del país explotador y del país explotado. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento se refiere al hecho de que evidentemente la explotación, como lo acabo de señalar, es una explotación de clases sociales y no de estados. En mi opinión, por la vía de la lectura y de la interpretación leninista y de las interpretaciones recientes, que desde luego tienen implicaciones en el problema de la lectura y de la crítica y de la estrategia política frente al tema de los TLC, tiene que ver con ese fenómeno. Tiene que ver con el hecho de que en realidad la explotación capitalista es una explotación de clases, no es una explotación de un pueblo sobre otro. Creo que en ese sentido Claudio había hecho una afirmación y yo en este momento estoy retomando ese punto de vista que me parece sustancial para entender el estadio actual de la acumulación de capital, el estadio actual de la mundialización, el problema, digamos, pensar en unos nuevos elementos, digamos, nuevos, no sé hasta qué punto sean nuevos, para la estructuración de un pensamiento en torno al tema del capitalismo. Esto obviamente implica que la discusión probablemente con Lenin y de una manera un poco más fuerte con la teoría de la dependencia tiene que pasar por reconocer que evidentemente el colonialismo, es decir, por definición nosotros podríamos decir que el colonialismo y el neocolonialismo también implica una extracción de ganancia por vías no económicas, por vías violentas, por vías del pillaje, por vías del robo, por vías de arrebatarle, digamos, los excedentes a otros. Sería una especie de acumulación primitiva. En mi opinión, creo que Marx, cuando habla del problema de la acumulación primitiva, da unas pistas sobre esto. Y justamente, claro, aquí hay un debate también, incluso aquí en esta mesa hay un debate también sobre el asunto relacionado con la acumulación por expropiación. Porque la tesis de la acumulación por expropiación parece que no es, a pesar de que, claro, me estoy refiriendo obviamente a Harvey. Harvey habla de un tema que, bueno, me adelanté un poco en mencionarlo, pero rápidamente me voy a devolver a explicarlo. Harvey habla del ultraimperialismo combinado con la acumulación por desposesión. Lo que parecería estar sugiriendo entonces es la coexistencia de los dos fenómenos. Harvey parece que estuviese diciendo que existe una expropiación que se puede leer a través de la teoría del valor trabajo, una expropiación
una acumulación que se puede leer por la vía del valor trabajo a partir del tema del ultraimperialismo, pero coexistiendo con una forma, digamos, de acumulación originaria que sería la desposesión. Y entonces, claro, en esa perspectiva volvemos a decir, un poco podría leerse, claro, indudablemente como un fenómeno o como un hecho de sectarismo marxista, pero la verdad es que, digamos, aquí lo que nosotros tenemos es una enorme dificultad para entender esa realidad en términos de la teoría del valor trabajo, en términos del capitalismo. El capitalismo, digamos, las etapas anteriores probablemente del capitalismo, incluso en sus primeros periodos, incluyeron el colonialismo como fase originaria de acumulación de capital. Pero en la etapa actual de mundialización, y por eso es que la primera parte de mi presentación se refirió a hacer una síntesis, aludió a hacer una síntesis general sobre el problema de la mundialización, digamos, plantea esa discusión. Plantea la discusión de si en verdad nosotros estamos frente a un fenómeno de expropiación por la vía del despojo, como lo plantearía Harvey, si de ese componente del despojo, por la vía del colonialismo, por la vía de la dependencia, como lo plantearía también la Escuela de la Dependencia, y esto, vuelvo a decir, tiene tanto problemas teóricos como problemas políticos. Porque claro, en realidad, digamos, la alternativa, diría, adelantándome un poco las conclusiones, ya que creo que estoy un poco acercándome al límite del tiempo, desde el punto de vista estratégico, lo que nosotros tendríamos que decir es que la lucha contra el TLC es la lucha contra los Estados Unidos en el TLC o es una lucha anticapitalista. Ahí me parece que hay una diferencia política muy importante. Denunciar y hacer la lucha contra el imperialismo, digamos, norteamericano como país sería muy diferente a pensar en que en realidad lo que los TLC están planteando, y se puede leer en su contenido, es crear las condiciones jurídicas, políticas, sociales más apropiadas para el real funcionamiento del capitalismo, para el real funcionamiento del capital. Eso me parece que es una tesis, indudablemente, sé que es un tema de muchísima discusión, y también entiendo que, y lo voy a hacer la alusión de manera directa a una organización en la cual yo también he participado y colaborado, en la cual se hacen algunas concesiones de tipo político. Me estoy refiriendo al tema de Recalca, en donde diferentes interpretaciones del capitalismo actual, diferentes interpretaciones del imperialismo, concurren a una tarea específica que es la lucha contra el libre comercio y en particular las luchas contra los TLC.